Vamos a cambiar radicalmente de tema. El desempleo registró su quinta alza consecutiva durante el trimestre de enero a marzo, alcanzando un 8,8%, convirtiéndola en la cifra más alta desde julio del año 2021. ¿Cómo afecta esto a la economía y más trabajos? Para hablar del tema nos acompaña ya telemáticamente Víctor Martínez, director ejecutivo de CIES UDD. Gracias por acompañarnos en esta mañana para analizar un poquitito, Víctor, estas cifras que lamentablemente no son buenas, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Te comentaba yo que no son buenas cifras, no son buenos números, digamos. No, para nada. Bueno, nosotros no estábamos tan sorprendidos. De hecho, se esperaba aumentos de la tasa de desempleo, se esperaba más o menos que estuvieran dentro del rango. Y la razón es que ya hace varios meses se había visto una desaceleración en la capacidad que tiene el mercado laboral para crear empleos. Y sobre todo el termómetro ha sido un poco la capacidad que tiene lo que se denomina asalariado privado. El asalariado privado es básicamente las empresas contratando trabajo. Fuera del asalariado privado están, por ejemplo, los trabajos públicos, los cuenta propia, los empresarios, etcétera. Entonces, el empleo asalariado privado es como el que nos dice un poco cómo la economía y las empresas, a través de las empresas, va creando trabajo. Y ese asalariado privado había estado varios meses cayendo y sí, en el último reporte anotó su crecimiento más bajo también del último tiempo. Entonces, esto es parte de un ajuste y nosotros, y las cifras están desde la mirada más macro dentro del rango. Ahora, obviamente, esto tiene consecuencias más micro y también no son buenas cifras desde la perspectiva de que hay un mercado laboral más apretado, hace que las personas también tengan más dificultades. Sí, cosa que no es menor, porque por ejemplo uno ve el tema de la construcción que se ha contraído bastante, no se está construyendo en los volúmenes que se construían prepandemia. Por ejemplo, ahí ya tenemos un hecho significativo, un hecho relevante. ¿Cómo han monitoreado ustedes las principales actividades que han dejado de generar empleos? Bueno, efectivamente, por ejemplo, en la última cifra, la incidencia a la baja más importante fue el sector construcción e inmobiliario, que son dos sectores que se monitorean de manera distinta. Y ahí hay hay harta explicación desde la crisis o más que vivimos en la pandemia y el posterior ajuste. Lo que pasó en la pandemia, después sobre todo con los retiros que causó presión inflacionaria alta, después un contexto internacional que hace que el Banco Central tenga que subir las tasas, tasas que impactan la capacidad de las personas para contratar crédito hipotecario y finalmente deteriora la demanda en el sector construcción e inmobiliario. El Banco Central, por ejemplo, tiene un índice que en sus estadísticas experimentales, en el que va traqueando el precio de la vivienda usada, de los departamentos, de las casas, y en el último tiempo, en los últimos meses, se ve que esos precios han bajado. Eso es en el fondo un termómetro de un sector que está con menor actividad, de un sector que también, como decía, producto del aumento en las tasas, producto de los aumentos en las tasas para acceder a crédito hipotecario, es más difícil acceder a las viviendas y por eso empieza a bajar la demanda y eso tiene una consecuencia en los proyectos de inversión y así también en los trabajos para contratar gente en ese rubro. Y por el otro lado, entre los sectores que tal vez están empujando hacia arriba el indicador, se encuentran sectores relacionados con servicios, enseñanza, salud, operarios relacionados con el sector público, son los sectores que han mantenido un poco este empleo, estas tasas de empleo en crecimiento. Ahora, de todas maneras, este crecimiento, a pesar de que uno ve que hay un crecimiento asalariado, a pesar de que es el más modesto o el más bajo, uno ve que hay un crecimiento del empleo asalariado, esto no es suficiente para contener las alzas en la tasa de desempleo y tampoco es suficiente porque hoy día nosotros enfrentamos estas cifras con una mochila de empleos que no hemos recuperado. Que son los que nosotros llamamos empleos que faltan por recuperar en la pandemia, y estimamos que son cerca de 422.000 empleos que faltan por recuperar después de la pandemia.
Para hacerse una idea, en términos de dimensión, 420.000 empleos, más o menos la economía chilena en sus momentos promedio o sano, es capaz de crearlo entre 3 y 4 años. Se demoraría en crear esos 420.000 empleos, como para ponerle una dimensión a los empleos que faltan por recuperar. Es una mochila que presiona también de alguna manera en un mercado laboral que no está siendo capaz de absorber el flujo y que todavía tiene un stock por recuperar, entonces se le vuelve más cuesta arriba también para las cifras como la que tú nombras, que es la cifra de desempleo, que es la más notoria. Oye, y que no es menor el problema porque también hay temporadas para el empleo y a medida que uno va entrando al invierno se va desesperando más, ¿cierto? Porque no va captando el empleo que pudiera uno captar a principio de año para tener una cierta planificación familiar. Eso también pesa, ¿no? Sí, de todas maneras, hay un ciclo que tiene que ver con lo que se llama la estacionalidad, que es la estacionalidad del empleo. Hay momentos en los cuales hay más empleo, momentos en los cuales hay menos empleo. Sin embargo, en la pandemia, como se perdieron 2 millones de empleos, la estacionalidad dejó de ser, por decirlo de alguna forma, tan relevante. Además, la estacionalidad tiene que ver con momentos de venta o no venta, y en ese sentido durante la pandemia teníamos cuarentenas que distorsionaron completamente eso. Entonces hubo mucho tiempo en el periodo de recuperación en el que uno solo veía que se creaba aceleradamente empleo. Da lo mismo si era invierno o no, porque estaba levantando cuarentena. Entonces era un proceso full de recuperación. Ese proceso se estancó más o menos en abril del año pasado, y desde ahí partimos con este flujo que es más natural, que son estacionalidad, etcétera, pero en el proceso de recuperación no alcanzamos a recuperar todo lo que deberíamos haber recuperado para entrar a un periodo que tiene dos características. Por un lado, como dices tú, un periodo estacional que hace que el empleo tenga una menor actividad, y por otro lado, un contexto nacional e internacional que implica un ajuste. El nacional es una inflación más alta de la que tienen otros países, y el internacional, el que todos conocemos, producto de la guerra, etcétera, que ha hecho que las tasas de interés en los distintos bancos centrales estén también altas. Víctor, estaba leyendo el otro día unos documentos, unos papers que tienen que ver con trabajos que no van a volver y que son producto de la pandemia. Por ejemplo, aquella persona que tenía una oficina en determinado lugar y que se dio cuenta que si sus empleados, sus trabajadores trabajaban desde casa, se ahorraba el arriendo, se ahorraba el conserje, se ahorraba un montón de cosas, teniéndole solo una buena conexión a la internet, y que la productividad iba más o menos parecido. Se ahorraba, incluso el estudio era tan específico que se ahorraba hasta las cantidades de luz en un momento para preparar la colación, para tener un World Café. Es decir, hay empleos que va a costar que se vuelvan a retomar. Sí, hay empleos bueno, los empleos que cuesta retomar se van a transformar de alguna manera. Lo que hablas tú del teletrabajo, efectivamente, caló hondo, y hoy día, más que teletrabajo 100%, tenemos en muchos lugares estos sistemas mixtos o híbridos. Pero de todas maneras, las personas que volvieron a trabajar de manera presencial han aumentado. La misma encuesta del INE que se publicó ayer muestra los datos y muestra que ha ido recuperándose, aunque sigue habiendo más gente en teletrabajo de la que había previo a la pandemia. Tienes por ahí una presión de trabajos que se transformaron. También nosotros, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo monitoreó en su momento, tiene un monitoreo del emprendimiento a través del GEM, y, y en ese monitor aparecía que en el 2020 hubo empresas que que vieron cierta oportunidad. Si bien hubo empresas que cerraron, etcétera, hubo una oportunidad para el emprendimiento. Entonces hubo personas que, por ejemplo, tenían cierto emprendimiento y que no llegaban a mucho público, y que a través de estas vías de internet, etcétera, lograron llegar a más gente, y efectivamente se crearon más empresas en ese periodo. Y eso también hace que se transforme de alguna manera los empleos. Esas personas que trabajaban tal vez en algo, vieron una oportunidad y se movieron a otro empleo. Entonces, efectivamente, la pandemia, por un lado, cambió la forma en la que trabajamos. Eso hace que empleos no vuelvan a aparecer. Y por otro lado, tienen las presiones de el futuro, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con las presiones tecnológicas, de las nuevas tecnologías que se están desarrollando y los empleos que están eventualmente en riesgo producto de esas tecnologías. Sí, Entonces,
Y si me dejas ponerle un tercer componente, tenemos además una serie de discusiones en torno a las leyes laborales, que tiene que ver con aumento de los costos laborales y también con cambio en la forma en la que nosotros trabajamos. Si yo meto todos esos cócteles a la juguera, probablemente lo que voy a tener que observar de aquí en adelante es un mercado laboral en el que de aquí a 10 años vamos a estar todos haciendo cosas bien distintas tal vez a las que hacemos hoy día, con ajustes, van a haber personas que van a tener que cambiar de trabajo, y por otro lado, una inserción mucho más grande de sistemas tecnológicos que eventualmente pudieran en parte sustituir algo, o los mismos trabajos con mucha más tecnología a la que hay hoy día. Sí, es verdad, y vamos a ver si con el futuro, con el Día de la Madre, por ejemplo, aumentan los empleos y ahí se produce un movimiento significativo que también pudiese ayudar de cara al invierno. Muchísimas gracias, Víctor Martínez, director ejecutivo CIES de la Universidad del Desarrollo, por habernos acompañado. Que tengas una buena jornada. Gracias a ti, Juan Carlos, por la Chao, que estés invitación. bien, que tengas un buen día. Bueno, y con esta información nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos. 24 horas a la hora.